Voy a presentar al siguiente ponente. Su nombre es Francisco Bueno Ayala. Él es escritor y es experto en derechos de autor. Actualmente es miembro del Club J.R.R. Tolkien de Bolivia y también está asociado a la Asociación, valga la redundancia, de Escritores de Bolivia. El tema que nos trae el día de hoy es derechos de autor y propiedad intelectual de las obras de J.R.R. Tolkien. Vamos a ver si, Francisco, ya te damos pase. Saludos, muchas gracias. Listo. Bien, quiero conversar con ustedes el tema de ese Tolkien y de hablar un poco del tema de la propiedad intelectual, al referirse de Tolkien, de la serie del Señor de los Anillos, Anillos de Poder, y en general del tema de la obra de Tolkien. ¿Por qué? Porque van a ir viendo, dentro del derecho específicamente vale la pena, hay un tema que es, en cuanto a propiedad intelectual, es complejo, el manejo de los derechos de autor. Para iniciar, algunas ideas básicas. El derecho de autor es una parte del derecho comercial, eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? La parte económica del derecho que se dedica a los negocios y van a ser los derechos exclusivos encaminados a la protección de obras literarias y artísticas. El derecho divide siempre entre artístico todo lo demás, además de lo escrito. Entonces ahí hay una primera diferencia que nos va a hacer interesante en el mundo de Tolkien, porque son como dos categorías dentro del derecho de autor, el tema de los libros y el tema de lo cinematográfico, el tema de si hay cómics, el tema de los juegos de mesa, de juegos de computadora. Hay una cosa más interesante. Todo el tema de juegos de computadora, de software, de lo que sea, el derecho lo toma como literatura. Entonces entra como obra literaria los juegos, por ejemplo, o cualquier cosa de software. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. El derecho de autor va a buscar promover las ciencias y el arte. Ahora, dentro del derecho de autor, nos vamos a dividir en dos cosas más todavía. El derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho patrimonial habla específicamente del dinero de las obras, de cómo yo gano plata con una obra y de cómo yo aprovecho económicamente una obra. Y el derecho moral del derecho de autor es el cómo yo protejo que no cambien la obra, que no modifiquen la obra, que no le pongan otro autor a la obra y, eh, y que vaya funcionando de una manera adecuada. Ahora bien, cuando hablamos de estos derechos, dentro del derecho patrimonial y dentro del derecho moral, vamos a poner algunos aspectos importantes. El derecho moral habla de estos puntos. Es infinito, que quiere decir que nunca se va a acabar, no importa lo que pase. Es irrenunciable, inalienable, inembargable, intransferible. ¿Qué quiere decir inalienable? Que los derechos morales de un autor no se los van a poder quitar nunca jamás al autor por más que muera. Intransferible, que no los voy a poder vender, ni alquilar, ni nada. Inembargable, que el Estado no me los puede quitar. Pero lo más interesante de los derechos morales es que son irrenunciables. Es decir, que yo como autor no puedo renunciar a estos derechos en ningún lugar del mundo. Esas son características mundiales. Entonces, si yo firmo un papel que renuncia a los derechos morales, no es válido, no es legal y luego mis herederos lo pueden reclamar. ¿Qué ocurre con este tema? Y aquí es muy interesante. Tengo, por ejemplo, los derechos que... a ver, ahí hay un tema que dice anónimo es la solución.
justo voy a entrar a eso. Y no es precisamente la solución. Tolkien ha escrito unas obras, el profesor, pero luego Christopher ha colaborado, ha puesto, organizado ya, incluso hizo en reescrito. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos la autoría del profesor Tolkien, pero tenemos también el tema del trabajo de Christopher Tolkien en cuanto a propiedad intelectual, aunque sea en el proceso de edición. Es decir, una vez que muere Tolkien, estos derechos que estamos hablando morales pasan a sus herederos. Y estos herederos tampoco pueden renunciar. Dentro del derecho moral están los derechos de la paternidad de la obra y están los derechos de la modificación de la obra que no se pueden ceder a menos que sea muy específico. Y incluso el de paternidad no lo puedo ceder bajo ningún aspecto. Es decir, el profesor Tolkien siempre va a ser el autor de sus obras. Francisco Bueno nunca podrá aparecer como autor de las obras de Tolkien, jamás. Estos son los derechos morales. Cuando yo quiero editar, incluso hacer una película, incluso hacer una serie de las obras de Tolkien, es una modificación, vamos a verlo más adelante. Y tengo que tener el permiso expreso. En muchos países, ese permiso expreso tiene que ser además registrado ante una entidad de protección. En Bolivia es el SENAPI, por ejemplo. En Perú es el INDECOPI. En ambas legislaciones se tiene que registrar ante el INDECOPI o ante el SENAPI el contrato de cesión de este derecho, de edición de este derecho, por normativa. Ahora bien, hay otros derechos. El derecho patrimonial. El derecho patrimonial es el derecho a hacer dinero con la obra que tiene cualquier autor. Estos son renunciables, son finitos y son transferibles. Y yo puedo cederle mis derechos, y normalmente cuando hablamos de una cesión de derechos, solo estamos hablando de los derechos patrimoniales, porque los morales no pueden cederse. Entonces, estos derechos yo puedo renunciar, y al renunciar se vuelve dominio público. Ojo, dominio público no es que cualquiera puede usarlo, es que pasa a la autoría, perdón, no a la autoría, al manejo del Estado. Y el Estado decide si cobra o no cobra. Por ejemplo, Perú es un país de derecho de autor de dominio público no pagante. Es decir, el dominio público de Perú lo puede usar cualquiera. Bolivia es un país de derecho de autor de dominio público semipagante. Quiere decir que los derechos de autor se los vamos a pagar en cuanto es dominio público al Ministerio de Cultura de Bolivia. Grecia es un país totalmente pagante. Todo lo que se utilice del patrimonio de dominio público de Grecia se lo tiene que pagar como si fuera dominio público al Estado de Grecia. Entonces, sea público o privado, implica que voy a pagar. O no, dependiendo del Estado. Es transferible, y aquí vamos a hacer un stop en el tema de la transferibilidad. Yo puedo transferirlo a quien quiera. Y aquí es donde en las obras de Tolkien se hace, como decimos en Bolivia, un chanco, ¿no? ¿Por qué? Porque Warner tiene vigentes los derechos de las películas, por ejemplo. Amazon va a tener los derechos vigentes de la serie. Y luego hay una sociedad Tolkien que tiene los derechos de otras cosas vigentes, que incluso los van a subastar. ¿Y qué ocurre? Ya sé, vamos a ir avanzando. Esto es como referencia en las diapositivas, les voy a ir comentando. Entonces, cuando yo hablo de renunciable, de transferible y de lo demás, no vamos a tener varias ideas, varios dueños del derecho patrimonial.
Ahora, ponen en el chat, cuando es anónimo o seudónimo, ¿qué pasa? Aquí es lo que dice, si se fijan, dice finito. El derecho de autor en patrimonial es finito. En la mayor parte de los países duran los derechos patrimoniales la vida del autor más 50 años. O sea, se muere y son 50 años. En Inglaterra, la vida del autor más 70 años. Pero ¿qué pasa cuando algo es, no sé, cuando algo es anónimo, seudónimo? Entonces, es 50 años desde que se publica la obra, que es de dominio privado y pasó a dominio público. A menos que se demuestre quién ha sido el autor de la obra de manera fidedigna. En ese caso vuelve la obra de ser la vida del autor más 50 años. Entonces, puede que yo, Francisco Bueno, haya hecho una obra anónima o haya puesto el nombre de, no sé, Gonzalo Llanos, y se vuelve una obra con seudónimo. Me muero. Mis herederos dicen, no, aquí hay las pruebas de que este era mi padre, y la obra sigue siendo la vida del autor más 50 años. Bien, el profesor Tolkien muere el 73. Quiere decir que sigue en dominio privado sus obras, porque no han pasado 70 años después de su muerte. Pero en el momento en el que hay un trabajo de edición, de manejo, de arreglo de Christopher Tolkien, entonces las obras recién van a pasar, estas obras que conocemos en cuanto a escrito, hay que contar 70 años a partir de la muerte de Christopher, entonces va a ser recién dominio público. Tenemos derechos privados en dominio privado para rato. A eso le añadimos que Inglaterra está queriendo que el dominio público ocurra solo 100 años después de la muerte de los autores. Y eso está en tratamiento legal hasta el momento. A ver. Ahora bien, tenemos otro elemento dentro de las obras. Tenemos obra originaria y obra derivada. La obra originaria, en este caso, son los libros que conocemos que están escritos, y las obras derivadas es todo el resto. Adaptaciones, traducciones, y adaptaciones me entiendo por todas las películas, las series y todo lo demás, ¿no es cierto? Compilaciones, es decir, si yo agarro y hago una compilación de todas las obras de Tolkien, traducciones, comentarios, arreglos musicales que entran en las películas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Juegos de mesa, juegos de computadora. Todas esas cosas son obras derivadas. Y las obras derivadas se trabajan por pisos. Es decir, yo tengo una obra derivada, libro. Y luego tengo obra derivada, perdón, obra originaria, libro. Obra derivada de primer piso, película. Obra derivada de segundo piso, juego de la película. Obra derivada de tercer piso, secuela del juego de la película. Obra derivada de cuarto piso, juego de mesa de la secuela del primer juego, derivada de la película, derivada del libro. Por ejemplo, la serie ahora es una obra derivada de segundo piso que está básicamente al mismo nivel que las películas, ¿no? Bien. Entonces, todas las obras derivadas tienen que pagarle derechos de autor a todos los pisos que le preceden. Entonces, si yo hago un juego de mesa, le voy a pagar a los de las películas, le voy a pagar a los no sé, si había un cómic de por medio y así hasta llegar ahorita a los herederos de Tolkien, realmente lo que tienen. ¿Sí? Bien, entonces ahí quiero que vayan entendiendo que incluso
cuando hay un Warner que tiene todavía los derechos para hacer las películas, puede generar toda su línea de obras derivadas en base a las películas. Y la serie va a poder generar todas las obras derivadas en base a cosas de la serie. Es parte de la propiedad intelectual de las películas como obra derivada, la imagen mental que tenemos de los personajes, por ejemplo, de todo lo que haya aparecido en las películas. Esos personajes, a menos que haya un arreglo con Warner, no pueden utilizar las mismas características que ya hemos visto en la película para series ahora o nunca, a menos que haga un arreglo con Warner, que a la vez va a ser un arreglo con los herederos de Tolkien. Todos sabemos, por ejemplo, que se han puesto en subasta los derechos de las obras de Tolkien. Pero a ver, vamos a ir avanzando en esto. No se están poniendo, lo que se ha puesto por más de 2.000 millones de dólares, que ha sido una super noticia hace no mucho, no es que están vendiendo los derechos y quien los compre en la subasta se los queda y puede hacer lo que quieran. No, esa es una interpretación que han hecho las páginas de noticias. Realmente y legalmente lo que está ocurriendo es que se pone en subasta el derecho de ceder las licencias. Y las licencias exclusivas y con reglas. Por ejemplo, no han entrado en subasta los derechos para generar series. Y tampoco otorgan los derechos para crear series de mayores a 8 episodios. La Tolkien Society decide qué va a ceder. ¿Qué se están dando por los 2.000 millones de dólares? Se van a ceder los derechos para, no sé, para hacer juegos. Se van a ceder los derechos para hacer merchandising. Se están cediendo los derechos de eventos en vivo. Y ya. ¿De quién? Del Señor de los Anillos, del Hobbit y de otros títulos. Entonces, yo tengo el derecho moral. Puedo decir cómo se distribuye. Y evidentemente hay otros que tienen unas imágenes de derechos de autor por lo que creen en su serie. Entonces, voy a agarrar algo que es bastante polémico. Un elfo de raza negra, afro. ¡Oh! Eso de ahí, ya, sí, dolor, ya, no importa. Pero ahí se ha creado una obra derivada cuyos derechos tiene Amazon. De nuevo, el derecho de autor es comercial. Entonces, ¿qué pasa? De pronto hay un montón de gente afroamericana que decide y que le gusta este elfo. Los derechos de merchandising del juguete de este elfo negro son de Amazon, como obra derivada. Le va a pagar un porcentaje a los derechos de autor, pero nadie más puede hacer elfos negros. Lo mismo con personajes que tengan cierto diseño de armadura. Incluso en el diseño de armas. Todo eso tiene derecho de autor. Lo que quiero entonces que entendamos es que cuando, me voy a ir atrás todavía porque falta explicar una cosa. Entonces, cuando yo estoy hablando con esto, aquí pongo una frase que es bien importante y que la quiero desplazar. Los contratos de cesión de derechos que se prevé, aquí vamos a ir agarrando palabra por palabra, se debe prever el territorio. Y aquí tenemos que pensar en dos tipos de territorios, el territorio físico y el territorio digital. ¿Qué voy a entregar en territorio físico? ¿Qué es el territorio físico? Lo que estamos acostumbrados. Entonces, voy a dar a estas personas el territorio de todo el mundo para que hagan la serie de no más de 8 capítulos. Excelente.
voy a dar estos derechos para que se haga merchandising, pero ¿en qué países? Vale la pena mencionar, aquí hay una pregunta que dice, y lo de los 70 no está atado a si el país reconoce ciertas convenciones o tratados. Por si acaso, realmente no. Los 70 años después de la muerte es el derecho de que lo ha puesto Inglaterra. Porque más bien lo que dicen los tratados y las convenciones internacionales es solo 50 años. A no ser México, que tiene 100 años, o Japón, que tiene 20 años renovables. Pero la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, lo único que hace es ir dando algunas sugerencias. Entonces, en este caso, los 70 años son inamovibles. Bien, cuando yo doy los derechos, ¿y por qué es importante esto de que estamos hablando de los 70 años de nuevo? En base al territorio, tengo que entender que cuando yo doy derechos y se produce algún tipo de derecho en cierto territorio, me estoy ateniendo a ese tiempo. Si se genera una obra en Bolivia, o en Perú, o en Colombia, o en Ecuador, que son los países de la comunidad andina, van a ser 50 años, tras incluso para la obra derivada. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago un cómic boliviano porque tenía los derechos de autor. Mis derechos, como cómic, van a durar mi vida más 50 años. En estos lugares, como es boliviano y pasa al dominio público de Bolivia, entonces ya es dominio público a los 50 años. Pero si fuera de Inglaterra, de Argentina, de México, son 70 años. Es decir, puede darse el caso de que en algunos territorios un derecho de autor sea libre antes que en otros territorios. Eso sí está atado a los convenios internacionales. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Hay dos sistemas de propiedad intelectual para el territorio. Uno que es lo que se llama la norma latina, que está manejada por toda América Latina y por algunos países de Europa como España, como Grecia y como Portugal. Y hay otra que es el Common Law, que son los países más anglosajones. Entonces, normalmente no hay tratados entre los dos sistemas porque tienen variaciones que son irreconciliables. Por tanto, cuando hablamos de derechos de autor, del common law, del área Inglaterra específicamente, no va a pasar como pasaría del área latina en algunos países antes al dominio público que en otros, sino por su normativa en todo el mundo tendría que pasar al mismo tiempo. Es decir, 70 años tras la muerte del autor. Bien, luego es el territorio digital. Y el territorio digital es básicamente el Internet. ¿Ahí qué se aplica? Ahí la OMPI ha sacado lo que se llaman los tratados de Internet, que es el TTP y el TWPTC. Son dos tratados de Internet que me establecen y que me desarrollan qué pasa cuando las reglas están en Internet, cuánto tiempo se pone. Y esos tratados los han firmado la mayoría de los países y para temas de obras que han surgido específicamente en Internet es 50 años tras su publicación, cuando es una persona, una persona jurídica, es decir, una empresa, y 50 años tras la muerte del autor como estándar cuando es persona natural. Es decir, los derechos de la primera temporada de la serie van a durar hasta 50 años desde el día 1 en el que se publiquen en Amazon. Y después se volverán dominio público. Después de eso, tenemos el tema de la exclusividad o no. Y los derechos de autor de Tolkien se han dado siempre de modo que se llama semi-exclusivo. Es decir, yo le digo a Amazon, puedes utilizar
estas cosas para hacer tu serie. Pero no quita que, pero no quita que le pueda dar los derechos del Señor de los Anillos a otra persona para que haga otra cosa que no sea una serie. Estoy viendo de nuevo en el chat, por si acaso, los derechos de autor, como sabemos quién es el autor, no se cuentan desde la publicación, se cuentan desde que muere el autor. De nuevo, cuando muere el profesor Tolkien, desde la fecha de su muerte, recién se cuentan 70 años. E incluso hay una regla, no son tanto 70 años, sino empieza el plan a contarse el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Entonces sería 71 años. No consideramos, para el paso del dominio privado al público, el hecho de la publicación. Consideramos el año de la muerte del autor. A ver, las preguntas que vamos a ir respondiendo al final, acabaremos esta idea. Hablábamos de esta exclusividad y de esta semi-exclusividad. Entonces, lo que hace Tolkien Enterprises agarra y entrega a varios el derecho de poder utilizar la obra de Tolkien como a ellos les da la gana. Ahí eso se refleja en sus contratos. A ti te dejo usar merchandising, a ti te una serie, no puede tener más de 8 episodios, a ti películas. Pero estos a su vez generan derechos. De nuevo, la imagen de los personajes. Yo no tengo, si yo quiero hacer un Gandalf en algún momento, como lo he visto en la película, no solo le tengo que pedir permiso a los herederos de Tolkien, le tengo que además pedir permiso a Warner. Lo mismo para un Lego, lo mismo para cualquiera. Incluso si yo quiero retratar las ciudades como las ha retratado Warner, tengo que pedirle permiso. Porque eso ya son derechos derivados. No se sorprendan entonces y no vayan entonces a pensar que la estética de las cosas que hemos visto en las películas va a ser la misma que la estética que vamos a ver en la serie. Porque si se parece demasiado, además se exponen a una demanda de Warner. Lo mismo, había ahí por ahí no sé, reclamo por cierta armadura. No olvidemos que va a haber niñas que les va a gustar ver una heroína con esa armadura. Y eventualmente los derechos de esa armadura específicamente van a servir como regalías para Amazon. Y ahí es donde entra en esta otra palabra, regalías. ¿Qué son las regalías? Son todo el dinero de lo que voy a hacer en lo colateral. Pero las regalías no solamente son de todo lo que voy a hacer en lo colateral. Hay lo que se llaman las sociedades de gestión colectiva, que a su vez cobran regalías y le van a pagar a los otros autores. Es decir, a los dueños del derecho. Y ahí van a sacar un dinero adicional y eso no importa quién lo haya hecho. Tenemos una Galadriel que va a tener una armadura, que tiene derechos para, no sé, para Amazon, pero las regalías también las van a recibir los herederos de Tolkien, que son muy poco en general, que es un dinero extra que es muy poco, que no supone un gran ingreso, pero que es algo que llega. Y bien, con eso quiero abrir la posibilidad a que conversemos, porque yo sé que todo esto puede convertirse en algo bastante enrevesado y muchas veces, y especialmente el análisis jurídico de la obra del Señor de los Anillos,
solo de la obra del Señor de los Anillos ya es bastante compleja. Cuando empezamos a hablar ya de toda la obra de Tolkien, estamos fregados porque se enrevesa y podríamos hablar horas de eso. Bien, me dicen que tenemos 15 minutos para preguntas y pues estamos abiertos a esto y he visto que hay algunas en el chat. A ver, teníamos esto de, no se olviden, 70 años tras la muerte del profesor, pero también 70 años tras la muerte de Christopher. Eso alarga mucho las cosas. Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede en los casos de personaje que está también, que están ambos, ¿no? A ver, de nuevo les digo, cuando tengo un personaje que está en más de una obra, se han cedido los derechos, pero del personaje. Y cada una de las empresas la puede tomar y la puede interpretar el personaje como quiera, siempre y cuando el contrato lo permita. Y yo le puedo dar una visión diferente como obra derivada a esto. Entonces, si el personaje está en dos obras, tampoco tenemos que entender que lo ha cedido para ambas obras, o sea, que se puede hacer lo que sea en ambas obras. Tengo que ver qué dice el contrato de cesión y hasta dónde llega la posibilidad que tengo yo para usar ese personaje en mi contrato específico de cesión. Puede ser que al otro le hayan dado, a la otra empresa le hayan dado algo más, que a mí me hayan dado un poco menos, que a la otra le hayan dado, soltado un poco más la cuerda, que a mí no. Y tengo que ir comprobando hasta dónde va la mano de acuerdo al contrato específicamente. Francisco, tienes dos participantes que están con mano levantada. Les permites, le cedes micrófono entonces. Sí, por favor. Uno es Jano y el otro es justamente Gianfranco, el que expuso antes que tú. Perfecto. ¿Quién quiere preguntar primero? No sé si puedo preguntar yo primero, si me permite. No, tenía esta duda. Mira, justo por eso te hice esa consulta de los 70 años de Christopher, porque todas las publicaciones que ha presentado Christopher, o la mayoría de ellas, dice editado por él. Entonces, él es como un coautor. Él ha compilado o editado, en el caso de los hijos de Húrin, él realmente ha vuelto a redactar todo. O sea, ha reordenado todo porque podían ser poemas o escritos, o sea, como que ha armado el rompecabezas. Y entonces yo pienso que algunos derechos iba a ser complicado que se los... Aparte está el tema de la Tolkien Enterprises, que no, o sea, son bien duros para acceder a algunas cosas, la verdad. Por eso te preguntaba eso. En este caso sí hay que esperar los 70 años tras la muerte. ¿Por qué? Porque como tú dices, todo ese trabajo que ha hecho, que ha armado rompecabezas, que lo ha reinterpretado, lo ha reordenado y lo ha puesto, le da el derecho de que es una obra derivada, pero es una obra que le pertenece ya a él en cuanto al trabajo de realización. Por tanto, hay que esperar los 70 años. Les voy a contar una anécdota con otra obra que es muy interesante y para que vean cómo se puede llegar, que es justamente el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank hace un tiempo ya era dominio público, supuestamente. Pero cuando iba a ser dominio público, han descubierto, lo voy a poner entre comillas porque yo lo dudo muy sospechosamente, que el padre de Ana Frank había sido coautor de la obra, que él había aportado cosas a la obra. Pero eso es absolutamente conveniente porque el padre de Ana Frank muere muchos años después de Ana Frank. Por tanto, eso le da un margen todavía de los 50 años tras la muerte del último autor, porque son coautores. Por tanto, entonces, la empresa que tenía los derechos, los herederos de Ana Frank, que también eran los herederos del padre de Ana Frank, entonces seguían pudiendo utilizar los derechos y no era dominio público todavía.
La misma figura ocurre aquí, ¿no? Todo lo que ha puesto mano Christopher va a tener que pasar 70 años porque es norma common law y es norma inglesa allá. Ahora, si la norma que está en el Parlamento ahora en Inglaterra de los 100 años surge, pues son 30 años más sobre eso, ¿no? Ok. Gracias. Gracias por absolver la duda. ¿no? Ah, no. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, Hanor aquí. Yo quería hacer una consulta, Francisco. Primero que nada, gracias por la presentación, súper interesante. Era un tema que hace tiempo que quería investigarlo, así que me ahorraste mucho trabajo. Quería preguntar sobre todo de aquellas personas que generan, como bien dijiste recién, obras de la obra, ¿vale? En el sentido, por ejemplo, no sé, pues Joseph Peirce, Gary Raymond, Stanford Goldenman, por ejemplo, un par de nombres, ¿cierto? Que hablan de cuál es su interpretación de la obra de Tolkien. ¿Cómo se aplican ahí los derechos de autor en el sentido de que como tú bien mencionaste recién, es una recopilación, ¿cierto?, de fragmentos de la obra, pero para dar otra interpretación y otra vista de lo que este autor quiere contar? No sé si se entiende la pregunta. Sí, le entiendo. Ahí hay un tema. Hay lo que se llama, y en tratados internacionales, en normas y en general en la mayoría de las normas de propiedad intelectual del mundo, dos elementos claves. Uno, bueno, en la norma latina se llama excepciones al derecho patrimonial y en el common law se llama uso justo. ¿Qué quieren decir esto? Son elementos en los cuales no se cobra el derecho patrimonial porque porque si no sería, todo el mundo pagaría. Por ejemplo, cuando yo hago una cita, no le voy a pagar, hago una investigación y no le voy a pagar a todos los que hacen a todos los que he citado un derecho de autor, porque nunca podría escribir ningún libro. Para temas de educación, para temas de preservación de las obras. Y en este caso, el uso justo, específicamente que es de la norma anglosajona, establece que yo puedo usar ciertos fragmentos para este tipo de obras sin tener que pagar derechos de autor como tal. Es decir, si yo voy a hacer un estudio sobre la obra de Tolkien para lo que sea, entonces no voy a pagar derechos de autor a Tolkien porque estoy haciendo un estudio sobre la obra de Tolkien y si bien mi obra es una obra derivada, no le voy a pagar a los de la Tolkien Society el tema de derechos de autor. Es lo mismo que aquí la Universidad Católica Boliviana hace poco hizo una materia en un cristianismo que era justamente análisis del cristianismo en la obra de Tolkien. Y era toda una materia que daba una universidad privada. Y decían, ¿y por qué no paga derechos de autor? Porque todo está basado en la obra de Tolkien. Porque es justamente una obra, una excepción a la norma de cobro. O sea, la normativa tiene este tipo de excepciones en las cuales no se paga derechos de autor. Específicamente, y lo que tú estás preguntando específicamente entra dentro de las excepciones del pago del derecho. Perfecto. Gracias, Francisco. Te felicito por la presentación. Gracias. Tengo aquí una pregunta muy interesante en el chat. Sí. Que es la modificación de la norma inglesa retroactiva. Y aquí tengo que decirles que hay algo muy interesante. Los derechos de autor han sido considerados a nivel mundial por la ONU y por la OMPI como derechos humanos. Entonces, cuando cualquier norma en cualquier país, todos los países de la ONU lo han reconocido como derechos humanos, los derechos de autor. Dentro del derecho se llaman derechos personalísimos. Son tan importantes como, por ejemplo, el nombre o el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Entonces, a nivel internacional, todas las normas que afectan derechos humanos, si favorecen, son retroactivas en todo el mundo. Por tanto, cuando modifiquen esto de los 100 años en Inglaterra, si lo modifican, entonces sí va a ser retroactivo y todas las obras que hayan estado, digamos que haya llegado a 69 años y 11 meses y 29 días, le va a caer lo de los 100 años.
Y yo me arriesgo a decir que los que han superado los 70 años, pero ya se aprobó la norma, van a presentar recursos legales para que vuelva al dominio privado y lo puedan utilizar por los años adicionales, justamente basándose en esto de que es un derecho humano y los derechos humanos siempre son retroactivos. Y también Fernando nos dice, y que es muy acertado, que el uso justo tiene limitado el contenido al que se puede hacer referencia. Si no, yo podría citar todo y no pagaría derechos. Claro, pues yo puedo abrir comillas, 60 páginas, cierro comillas, cita. No, no puedo hacer eso, ¿no? Y lo que nos dice, lo que sugiere la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es que las citas tengan un máximo de 360 palabras. Pero eso no quiere decir que en una obra de estudio yo no pueda agarrar un fragmento de 360 palabras, investigar y luego agarrar otro. Ahora, yo siempre digo, en derechos de autor, cada caso es único, porque también puedo hacer usos y abusos. Entre cita y cita, de pronto hago un libro y lo terminé plagiando. Por eso es que hay una rama dentro del derecho de autor que se dedica específicamente a hacer auditoría de propiedad intelectual y que hace una interpretación de la norma para delimitar lo legal de lo legal, lo abuso del no abuso. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos todavía un par de minutos antes de que entremos con la siguiente ponencia, así que si tuvieran alguna pregunta más o Francisco quisieras hacer alguna aclaración, pues sería, tienes este par de minutos todavía. Ya, yo quiero comentar algo, quiero recomendar algo por el conocimiento que tengo de propiedad intelectual. A veces como fans de algo, nos procuramos hacer una imagen de lo que esperamos ver en una serie, en una película, en algún elemento, ¿no? Justo hace poco decíamos, ¿y por qué no había un Tom Bombadil como todo lo que queríamos en las películas de Warner? Por culpa de la película rusa. Esa es la respuesta. Por un manejo de derechos de la película rusa. Entonces, cuando vemos una nueva obra del profesor, audiovisual, juego de mesa, cómic, lo que sea que vaya a salir, tenemos que ir con una mente bastante abierta, porque probablemente por el tema de derechos varía un poco de la imagen mental que yo me estoy haciendo. Esa aclaración más quería hacer. Bueno. Entonces, Francisco, te agradezco en nombre de la Sociedad Tolkien Peruana y a nombre del público. Si alguno tiene alguna pregunta más, bienvenida. Si no, muchas gracias, Francisco, que por si acaso, para quien si no escucharon a Rose cuando empezó la exposición, Francisco nos está acompañando desde Bolivia. Es uno de nuestros ponentes internacionales. Y ya le doy pase a Rose para que ella pues inicie la próxima charla. Francisco, te esperamos el día de mañana para que de todas maneras asistas, a los que no se vayan, para que puedan seguir compartiendo con nosotros. Hasta luego. Gracias.